Bueno, muy bien. Mientras ingresan sus compañeros, muy buenos días para todos. Vamos a continuar donde Días, profe. dejamos ayer la clase de la presentación. Los que quieran prender las cámaras, pues mejor para poderlos ver. Ayer estábamos terminando de retroalimentar la prueba de conocimientos previos y habíamos quedado justo en el tema de inflación, ¿cierto? Entonces decíamos que la inflación pues, es el aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo y que normalmente pues suele darse ese indicador al año. Cuando el nivel general de los precios sube, o sea, cuando existe inflación, con cada moneda, con cada unidad monetaria, se adquieren pues menos bienes y servicios. En otras palabras, la moneda pierde capacidad de consumo. Nosotros como personas vamos perdiendo capacidad de consumo. Luego, la inflación también refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda y una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de la economía. También comentábamos que esa inflación se mide con un indicador, que es el IPC, y que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, el encargado de pues, hacer la medición de ese IPC entre un periodo y otro, y normalmente hace mediciones mensuales, ¿cierto? Por lo tanto, si ustedes pican acá en el nombre de la presentación que es inflación, nos va a llevar al mismo video que tienen en Moodle, con una pequeña explicación, más un análisis de lo que ha ocurrido en Venezuela. Pero por lo tanto, volviendo al tema, la inflación pues reduce el poder de compra, incrementa el indicador del IPC, incrementa los costos también de equipos y de mantenimiento, los costos de los asalariados y de los empleados contratados por horas, y reduce las tasas de retorno real sobre los ahorros que puedan tener las personas. En otras palabras, la inflación puede contribuir materialmente a modificar el análisis económico individual y empresarial. Como les comentaba ayer, en Moodle pues tenemos, aparte del video que encuentran en el apartado de la retroalimentación de esta presentación que estamos haciendo, encuentran un apartado completo en donde hay 6 herramientas que desarrolló el Banco de la República sobre el tema de inflación. ¿Alguien ya la ha visto? ¿Alguien le echó una ojeada ayer al tema? A mí Sí, me sí, falta el sí. último, profe. ¿Y qué opinas? ¿Quién dijo yo? Yo y Luis también estaba diciendo algo, no sé si fue que te dejó el micrófono. Yo también los vi, me falta el último, profe. Y Picón ya los vio, creo que todos. ¿Te aclaraste algo, alguna duda que tenías respecto a la inflación? Sí, porque, digamos, yo sí tenía la duda de cómo hacía el DANE para digamos, seleccionar los, como el DANE, lo que usted nos decía, que él, digamos, cómo mide la inflación, pues lleva y mercaba ciertos productos. Entonces yo tenía la duda de a cuáles supermercados iban o por qué iban a tales.
Y pues en el video dicen que eso lo hacen de acuerdo a los registros que ellos hacen de las encuestas. A donde la gente más merca, ya van, según entendí yo. Ok. Y también que son productos de la canasta familiar. Esa era una duda que yo tenía. Claro, y entonces el tema es que la inflación, pues obviamente no tiene en cuenta el valor de cómo ha fluctuado el valor de los Ferrari, ¿sí? Porque pues no hacen parte, comprar Ferraris no hace parte del común denominador de los colombianos, ¿sí? Sino que se definen algunos productos que son los que típicamente se consumen y esos son los que se están revisando. Pero entonces hubo polémica, por ejemplo, el año pasado cuando en la canasta familiar pusieron productos como el Netflix, ¿cierto? Porque se abrió un gran debate de si la gran mayoría de los colombianos tienen o no tienen Netflix. Y que poner ese tipo de productos, pues lo que está buscando es de alguna forma, así, usando términos muy pandémicos, aplanar el indicador, ¿sí? Porque claro, las variaciones de los precios de Netflix son diferentes y suelen estar mucho más estables que otros productos, ¿cierto? Aunque no debe tener una gran incidencia de todos modos. Otro aspecto importante que se comenta en los videos y que de verdad los motivo a que lo vean con calma cuando tengan tiempo, es que hay varios aspectos que influyen en la inflación, ¿cierto? Uno, pues claramente es la oferta y la demanda, ¿sí? Si en este momento todo el mundo necesita tapabocas, pues la demanda de tapabocas aumenta. Y como no hay suficiente tapabocas para todo el mundo en las droguerías, pues el precio sube, ¿cierto? Mayor demanda, eh, pues sube el precio de los productos. Pero también hay variables que no necesariamente están relacionadas con la oferta y la demanda, que son algunas otras variables macroeconómicas, como es, por ejemplo, el precio del dólar. Entonces, cualquier producto importado, si el dólar sube de precio, o en otras palabras, si el peso se desvaloriza frente al dólar, pues esos productos van a tener una inflación, ¿cierto? Superior, digamos, a lo normal. También en los videos se comentan que la inflación es un proceso necesario para dinamizar la economía, o sea, no tener inflación sería también muy malo, ralentizaría la economía, estancaría el proceso económico, ¿sí? Porque las personas, al no perder capacidad de consumo con la moneda, o sea, en el evento en que no hubiera inflación, pues muchas veces podrían postergar en el tiempo algunas necesidades de consumo hasta tener, digamos, todo el recurso completo, guardado, ¿cierto? O sea, se es de todos modos muy reacio a utilizar los instrumentos financieros seguros, entre comillas, y la gente prefiere muchas veces tener el dinero guardado en un cajón, en su hogar. Y si no hubiera inflación, pues no habría motivación para adquirir ciertos bienes de consumo, ¿sí? Entre otros aspectos que algunos economistas comentan. Miren los videos, les aclaran bastantes cosas sobre el tema, les complementan bastante. Después la siguiente pregunta que estábamos viendo ayer estaba relacionada sobre qué es un flujo de efectivo. Que en un modelo económico estudiado, pues un flujo de efectivo no es más que el análisis en un tiempo determinado de todas las entradas o de todos los ingresos que tiene el proyecto frente a todos los costos o todas las salidas estimadas de dinero que tiene en ese punto específico. Entonces yo puedo hacer modelos financieros con análisis mensuales. En ese caso, pues estimaría todos los ingresos que tengo en el mes en un proyecto frente a todos los gastos que tengo en el mes. Y ese análisis pues lo haría para el ciclo de vida del proyecto.
para poder después evaluar. Sin esas estimaciones de flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible llevar a cabo pues, un estudio de ingeniería económica, o para decirlo de otra forma, sería imposible llevar a cabo una evaluación económica financiera de un proyecto de inversión o una idea de negocio. La variación esperada de los flujos de efectivo pues indica la necesidad real de un análisis de sensibilidad. ¿Qué significa eso? Lo voy a colocar con un pequeño ejemplo. En el proyecto que yo ayudo a gestionar, que es un proyecto vial, se tienen unas fuentes de ingresos, que son los peajes. Dos peajes, el peaje de Lebrija y el peaje de Río Negro. Y se tiene una serie de costos estimados, que entre otras cosas son unas obras que se esperan realizar en el mediano corto plazo, más un mantenimiento de las vías que tenemos a cargo, ¿cierto? Un mantenimiento tanto rutinario como periódico, más un equipo técnico que está enfrente de todo el desarrollo del proyecto, más unos seguros civiles, más unas obras de emergencia, etcétera, ¿cierto? Con esto que está ocurriendo, el tema de la pandemia, nosotros ya tenemos unos empréstitos aprobados con la banca. Y los bancos que nos aprobaron esos empréstitos, pues obviamente se ponen nerviosos. Y pues solicitan que se haga un análisis de sensibilidad de ese modelo financiero, ¿sí? Para esto, un análisis de sensibilidad no es otra cosa que comenzar a mover las variables del modelo, ¿cierto? En este caso, comenzar a hacer escenarios sobre variaciones en los ingresos proyectados. ¿Por qué se pusieron nerviosos? Pues porque aparte de que todos estamos en cuarentena y obviamente el tráfico disminuye, el gobierno nacional desde el 26 de marzo decidió suspender el cobro de los peajes. Es decir, desde el 26 de marzo pasado, el proyecto en el que yo trabajo no tiene ingresos. Y eso, si se prolonga en el tiempo, pues puede afectar considerablemente el desarrollo del proyecto. Pero los análisis de sensibilidad pueden estar asociados a cualquier variable del modelo financiero. Colocar más o menos personal, aumentar el valor de la venta de los productos o disminuirlo, hacer economías de escala o diferentes estrategias, pues implican hacer esas variables de sensibilidad. Cuando un proyecto decide, por ejemplo, hacer una oferta, hay que hacer una sensibilidad. Si se tuviera el modelo financiero, hay que hacer una sensibilidad de cómo es el comportamiento de X o Y oferta y si eso sí mejora, digamos, los ingresos esperados o no, o si está afectando realmente el proyecto de manera considerable en términos económicos. Finalmente, lo otro que comentábamos o que se preguntaba ayer era cuál es la diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo. Que eso ya lo iremos viendo en el desarrollo de la clase. Digamos, la diferencia más representativa es que las tasas nominales o la forma de representar el interés o de expresar el interés en tasas nominales no incorporan el valor del dinero en el tiempo, mientras que las tasas efectivas sí incorporan la totalidad del valor del dinero en el tiempo. Ya lo iremos viendo poco a poco, ya lo iremos de alguna forma pues resolviendo las dudas que nazcan al respecto de este tipo de comparaciones de tasas de interés. ¿Dudas de lo que hemos comentado desde ayer? ¿Alguna? No, señor. ¿No? Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir en este momento otra vez la pantalla para que abramos nuevamente el Moodle
y hacemos las parroquiales respectivas de lo que se tiene en el aula virtual, en esa herramienta, nuevo, digamos. Ayer, bueno, en el apartado del examen diagnóstico de conocimientos previos pueden encontrar el video sobre inflación que estábamos comentando ahorita y la presentación que acabamos de terminar. En el apartado de ideas de negocios o de proyectos de inversión ya se abrió una tarea en donde ustedes deben hacer la entrega de la plantilla de ideas de negocios diligenciada con la evaluación cualitativa de las ideas que ustedes vayan teniendo. Yo sé que algunos de ustedes ya hicieron el cargue de la información, ¿cierto? Tienen la oportunidad hasta el viernes, si no estoy mal, de la próxima semana, para cargarla. Luego, las personas que ya la cargaron y tengan una nueva idea, pues pueden intentarlo nuevamente. Hay hasta 3 intentos de esta tarea. O sea, pueden mejorarla, pueden ampliarla, si gustan. Después tenemos un apartado de conceptos básicos, que es la presentación que vamos a retomar ahora. Acá se encuentra la presentación. Tenemos un artículo que ahorita que estemos comentando la presentación, pues lo volvemos a hablar, que es importante que ustedes lo lean para que puedan responder el foro que está en este apartado, ¿de acuerdo? Y tenemos un apartado más abajo sobre el tema de inflación, en donde están los 6 videos de inflación, ¿listo? De el Banco de la República, perdón. Si ustedes gustan, como estamos otra vez grabando las clases, podemos ir colgando los videos de las clases también en cada uno de los apartados. El de conceptos básicos, el de conocimientos previos y demás. Entonces, por favor, si alguien tiene algún problema con que se cargue el video, que aparece su nombre o su cara y demás en el video, pues me lo hace saber en el chat, ¿listo? Y si no, pues acá van a encontrar el link seguramente a esos videos, que voy a ver cuánto me demoro en cargarlos y demás. Pero pues ahí lo podrán tener para que puedan retomar alguna parte de lo que estamos comentando. Sigamos con la presentación. Entonces, hablemos de conceptos básicos. La clase pasada, la semana pasada, ya habíamos comenzado a hablar de algunos conceptos básicos. Si me permiten un minuto, voy a traer mi tableta para poder hacer los ejercicios que están planeados acá. No la tengo por acá conmigo. Regáleme un minuto, por favor. Del tema de conceptos básicos, lo primero que hay que comentar, pues es que existen unos actores en la economía que en orden de cantidad, pues en mayor cantidad se encuentran los consumidores, luego los ahorradores, luego los intermediarios o los que también funcionan como especuladores, y finalmente los empresarios e inversionistas, que son los que, de los que hay menos, digamos. Comentábamos que los consumidores pues son una persona o una empresa que demandan bienes o servicios proporcionados por un productor o el proveedor de esos bienes y servicios
a cambio pues de dinero. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades. También se define como aquel que consume o que compra productos para el consumo y es por tanto el actor final de diferentes transacciones productivas. La actividad de consumir bienes y servicios de consumo inmediato o de mediano plazo es la actividad primaria sobre la que recae la satisfacción de necesidades. Por esto, pues todos podemos o somos consumidores, ¿cierto? Todos tenemos necesidades que suplir y para suplir esas necesidades, pues lo tenemos que hacer con dinero, ¿cierto? Todos tenemos que comprar comida, todos tenemos que comprar vestimenta, todos tenemos que de pronto pagar una vivienda, ya sea arrendada, ya sea propia, todos tenemos necesidades de transportarnos, etc. Y obviamente a mayor consumo, entendiendo consumo como lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Pues hay mayor satisfacción de esas necesidades. Como nuestros recursos son limitados, nuestra capacidad de consumo también lo es. Y aunque tengamos muchas necesidades, pues tenemos que comenzar a priorizarlas y comenzar a satisfacer las que consideremos más importantes, ¿cierto? Porque a todos nos gustaría tener infinito dinero para decir todos los meses, mañana me voy a almorzar a París si quiero, ¿listo? Pero obviamente los recursos limitados pues nos hacen o nos obligan a priorizar esas necesidades que tenemos de consumo, ¿cierto? Los bienes de consumo se agotan en el proceso mismo de consumirlo y a esto se le conoce como depreciación, que no es otra cosa que la transformación de los bienes de consumo en ese mismo acto de usarlos, ¿cierto? ¿Qué determina la capacidad de consumo de un individuo? Pues ya lo habíamos comentado ayer, el nivel de ingresos que tengan las personas y el cambio del nivel de los precios. Por lo tanto, la riqueza que tiene un consumidor no es más que esa capacidad de consumo que tiene. El segundo actor en la economía es el ahorrador. Y ahorro, pues es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, para algún imprevisto o para alguna emergencia. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o el ingreso que no se dedica a consumo inmediato, sino a otros fines. La renta obtenida entonces puede tener dos destinos alternativos, el consumo o el ahorro. ¿Por qué se ahorra? ¿Cuál es el propósito final de ahorrar? ¿Alguno de ustedes ahorra? Todos me apagaron la cámara, ¿alguien? Sí, sí, señor. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, señor. ¿Para qué ahorran? ¿Alguien ahorra? Sí. Sí, sí, señor. ¿Y para qué ahorra? No sé, para comprarse ciertos lujos tal vez después, digamos, en mi caso, o hace tiempo ahorré para cambiar de celular, entonces, como para ese tipo de lujos que uno se quiere dar muchas veces, o otras porque necesita algo que, o sabe que va a necesitar algo que para adquirir más adelante. De acuerdo. ¿Alguien más? Pues por lo menos, profe, yo a veces tengo una moto, entonces pues ahorro para, digamos, comprarle el seguro o la tecnomecánica, Ya. para cuando el momento que llegue no tener que uno sacar toda la plata así de tacazo. O endeudarse, ¿cierto? Sí, sí, Para señor. evitar endeudarse, que puede salir más costoso. Muy bien, entonces se suele ahorrar o para aumentar la capacidad de consumo o para prever necesidades de consumo que tengo y evitar pues endeudarme, ¿cierto? En el futuro. ¿Cómo ahorran?
guardando la plata, nada más. Pues, ¿Cómo suelen ahorrar? pues, profe, o sea, de los ingresos que uno tiene, pues se destina cierta parte pues, de ese dinero pues para ahorrarlo, ¿no? Yo por lo menos tengo una cuenta de ahorros y trabajo, entonces pues parte del dinero pues, que me pagan pues lo guardo y pues ya de esa manera, o sea, uno hace como, pues en mi caso, como un esquema de los gastos básicos y digo, bueno, si me sobra, no sé, 100.000 pesos o X dinero, pues lo destino para ahorrarlo. O sea, es como una ración del dinero que no voy a usar en ese momento, pero pues que en un futuro me va a servir de pronto para un imprevisto o para... Ujú. Muy bien, David. Pero entonces, en últimas, utilizas un instrumento financiero, que es la cuenta de ahorros, para ahorrar. ¿Sí? Y los que se consideran expertos en finanzas personales sugieren que uno aparte ese porcentaje que quiere destinar a ahorro desde el principio, ¿cierto? Es decir, que si se quiere ahorrar 100.000 pesos, no se espere hasta el final de tener todos los gastos del mes para ahorrarlos, sino que inmediatamente se obtengan los ingresos, se reserve los 100.000 pesos y después se consuma todo lo demás. Muchos hablan de que un ahorro óptimo podría ser el 10% de los ingresos que uno pueda tener, etc. Pero no es a lo que nos estamos refiriendo en este momento, digamos. Lo que me interesa saber es si utilizan instrumentos financieros o no para el ahorro. ¿Mm? Porque ahorrar, pues, no es poner la plata en un cajón o debajo del colchón, ¿cierto? Ahorrar es prestar dinero a cambio de un interés. Y ayer decíamos que interés, pues, es la manifestación del dinero en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, el ahorro demanda activos financieros tales como los CDTs o como los bonos gubernamentales, o puedo ahorrar en una fiducuenta, que es otro instrumento que últimamente pues ponen a disposición los bancos y ya no se necesitan grandes sumas para comenzar a tenerlas, ¿cierto? En las cuentas de ahorros, así se llaman cuenta de ahorro, pues en Colombia la rentabilidad es muy baja, ¿cierto? Casi nula. Es como el 0.5% anual. 0.5% anual. Que como ayer lo comentábamos, pues es un porcentaje que está por debajo de la inflación. Es decir, si dejo mi dinero en una cuenta de ahorros, al final del año estaré perdiendo capacidad de consumo con ese dinero, con esa magnitud de dinero que tenga. ¿Sí? ¿Para alguien genera dudas todavía lo que acabo de comentar? ¿Sí? Por efecto de la inflación, desde el momento 1 hasta que ocurra un año, pues existe una devaluación y esa devaluación la suele medir el Estado con un indicador que es el IPC, ¿cierto? Y históricamente, esos valores de IPC han sido mayores a lo que en Colombia renta una cuenta de ahorros. Luego, una cuenta de ahorros no es un instrumento efectivo para ahorrar, porque el dinero que se coloque en esa cuenta de ahorros está perdiendo capacidad de consumo por efecto de la inflación. No alcanza a compensar el interés generado, no alcanza a compensar la devaluación generada por la inflación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me sigue? Profe, sí, señor. Señor, Profe, yo tengo una duda. Señor. Eh, por ejemplo, si yo tuviese unas cesantías que no fueron nunca retiradas, ¿eso también pueden verse como una forma de ahorro? Porque esas cesantías durante el tiempo van ganando intereses.
A ver, las cesantías, como su nombre lo dice, es un dinero que se coloca con el objeto de que el trabajador las use cuando esté cesante, es decir, cuando no tenga trabajo. Si yo las dejo en el fondo de cesantías, ellas tienen una rentabilidad que además está regulada por el Estado y esa rentabilidad es del 12% efectivo anual, que es una muy buena rentabilidad. ¿Sí? Luego, si yo no necesito mover las cesantías, es mejor dejarlas quietas, porque difícilmente se consigue otro instrumento financiero que me dé la misma rentabilidad de manera segura. ¿Sí? Si no las necesito, es mejor dejarlas ahí, para cuando las necesite. Por otra parte, las cesantías yo no las puedo sacar en cualquier momento, ¿cierto? Ni para hacer cualquier cosa. La puedo sacar para educación, la puedo sacar para comprar vivienda y para otros casos específicos, ¿sí? Para cuando demuestre que estoy cesante, también la puedo sacar. O sea, si tengo ya una carta de despido o suspensión de un contrato, como está ocurriendo en este momento, pues sí la podría sacar. Entonces, ahorrar, pues es buscar un instrumento financiero que genere una rentabilidad o un interés que yo me gano. Cuando hablamos de interés que yo me gano, hablamos de rentabilidad superior a la devaluación que se va a sufrir por efectos de la inflación. Y existen ese tipo de instrumentos, como son los bonos gubernamentales, como son los CDTs. Adelantándome un poco, cuando yo decido hacer un proyecto de inversión, el dinero, si yo no tengo un negocio preexistente y no conozco cuál es la rentabilidad de un negocio que yo ya esté desarrollando, el dinero que yo invierta como capital propio en esos proyectos de inversión se deben valorar frente a estas posibles tasas que me dan los instrumentos financieros seguros. Esas tasas se conocen como tasas de captación. Tasas de captación. Es decir, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es el dinero que los bancos captan del mercado. ¿Sí? O piden prestado al mercado, a nosotros. ¿Cierto? Esa debería ser como el primer punto de ese dinero que estaría invirtiéndose en un proyecto. Continuando con el tema de los actores de la economía, tenemos los inversionistas, pero también tenemos los intermediarios y los especuladores, que pueden entenderse como unos individuos cuya racionalidad económica es la de captar dinero del mercado, ya sea dinero de recursos financieros o ya sea dinero de unos socios o de unos inversionistas, ángeles, etcétera, y colocar ese dinero a producir o a invertir de tal forma que genere una rentabilidad que le permita no solo crear valor, sino acumular valor. Luego la rentabilidad, ya lo comentábamos ayer cuando hablábamos de cuál es el propósito de invertir en un negocio real, tiene que ser superior a las tasas de captación, que son esas tasas que se suelen obtener cuando yo uso un instrumento efectivo para ahorrar, pero también tienen que ser superiores a las tasas de colocación, que son las tasas con las que los bancos o las entidades financieras prestan el dinero, ¿cierto? Por lo tanto, el inversionista compra factores o bienes productivos. ¿Qué hace un intermediario o un comisionista de bolsa? Pues capta dinero del mercado, dineros que no son propios, y trabaja con ese dinero. Y el producto, pues no es de él, ¿cierto? Es de un tercero. Y un especulador, en últimas, es alguien que está queriendo intervenir el mercado. De alguna forma, con sus comentarios o con sus acciones, pues busca que el mercado fluctúe, digamos, a su conveniencia, ¿cierto? Frente a este tema,
pues en Moodle hay un artículo que quiero que lean y que analicen si lo que está ocurriendo ahí es un proceso de especulación de un mercado específico. Y hay un foro en donde ustedes pueden abrir los hilos que quieran, los temas que quieran y comentar, ¿de acuerdo? Es importante pues que ustedes lo hagan. El propósito de los bienes productivos o de los bienes de capital es la transformación de materias básicas en otros bienes de capital o en otros bienes de consumo. A esto lo conocemos como producción, ¿cierto? La actividad productiva solo genera acumulación de valor, solo crea valor, solo se gana dinero si en ella se genera un valor marginal. ¿Marginal frente a qué? Pues frente al valor del dinero invertido. Entonces, si yo invierto dinero propio, ese dinero tiene un valor, que son esas tasas de captación, que es lo que yo podría percibir por meter mi dinero en instrumentos financieros seguros. O sea, o yo invierto o yo ahorro, ¿cierto? Si decido ahorrarlo, tengo ya una rentabilidad. Si decido invertirlo, debería tener una rentabilidad superior al hecho de ahorrarlo. Pero si para invertir yo uso dinero, capital propio y capital prestado, como de créditos, la rentabilidad que debe generar el negocio tiene que estar en capacidad de devolver el interés que me prestaron y también superar la expectativa de interés propia. ¿Listo? Es en la actividad productiva, es decir, es en la inversión en donde se encuentra el elemento central de crecimiento económico de un país. Perdón, voy a cerrar acá la ventana que hay. A ver si se disminuye un poco el ruido. Podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es obtener rentabilidad, ya lo hemos comentado. La rentabilidad la podemos entender como una tasa de interés por periodo que se gana, que estoy ganándome. Y entonces esa tasa de rentabilidad, de acuerdo a lo que hemos comentado, que es esta, la tasa de rentabilidad del proyecto, debe ser superior a la tasa de colocación, que es el dinero con el que me prestan los bancos, debe ser superior a la tasa de captación, que es el dinero con el que los bancos me devuelven rentabilidad por prestarles, o cuando decido ahorrar, y debe ser superior a la inflación, que es ese porcentaje de devaluación que tiene la moneda en un momento del tiempo a otro, por efectos del aumento generalizado de los precios de las cosas que ya hemos comentado. Por lo tanto, independientemente si nos comportamos como consumidores, como ahorradores o como inversionistas, el dinero tiene valor en el tiempo y se ve afectado por diferentes aspectos, como es, para el caso del consumidor, por la inflación propiamente dicha, en donde él, a medida que va pasando el tiempo, pues va perdiendo capacidad de consumo, o sea, su dinero pierde capacidad adquisitiva. Si soy un ahorrador, pues me veo afectado por las tasas de captación que hay en el mercado, y si soy un inversionista, pues propiamente por la rentabilidad que tenga el proyecto. Por lo tanto, el valor del dinero en el tiempo es un concepto muy importante de la clase de ingeniería económica. Es el primero que ustedes tienen que tener muy claro, que independientemente de qué actor de la economía soy, o si soy todos los actores de la economía, porque yo puedo ser al mismo tiempo consumidor, ahorrador, inversionista y demás, el concepto del valor del dinero en el tiempo tiene una premisa de que un inversor prefiere recibir un pago o una suma de dinero hoy en lugar de recibir ese mismo valor nominal en una fecha futura. ¿Por qué es preferible tener el dinero hoy? Si se recibe el dinero hoy, se puede obtener intereses sobre ese dinero y adicionalmente al
debido al efecto de la inflación, en el futuro, pues esa misma cantidad de dinero perdería capacidad de compra, ¿cierto? Puedo también ponerlo a invertir y ganar más dinero. Luego, una unidad de dinero hoy tiene más valor que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero que en el tiempo tiene la capacidad de generar mayor valor, de generar una rentabilidad. Este dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro, y por esta razón, al hablar del valor del dinero en el tiempo, se habla de tasas de interés. El poder adquisitivo puede cambiar también con el tiempo debido a la inflación. Por lo tanto, el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo, que ya lo habíamos comentado. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta acá de lo que hemos comentado? No, profe. No, señor. Es claro que existe una variabilidad del valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces, intentemos hacer un ejercicio. Y miremos primero pues el planteamiento de ese ejercicio. Ya lo habíamos intentado hacer con algunos de ustedes la semana pasada en la clase, pero obviamente lo retomamos hoy para que todos estemos alineados con los conceptos. Supongamos que existen solo dos momentos del tiempo, hoy y mañana. Ese mañana puede ser de aquí a un año, por ejemplo, que el individuo, un individuo X, pues tiene unas sumas de ingresos conocidas que reciben una suma de dinero hoy y va a recibir una suma de dinero mañana. Y lo que se quiere analizar es cuál puede ser la capacidad de consumo si yo utilizo toda la estructura de ingresos, perdón, hoy, o si utilizo toda la estructura de ingresos mañana. Con los siguientes supuestos. Tanto que la inflación sea del 5%, como que las tasas de captación y de colocación sean del 5%. Entonces, este es nuestro caso. Una persona tiene unos ingresos hoy, que pueden ser 40 millones de pesos, y unos ingresos mañana, entendiendo mañana que puede ser, por ejemplo, dentro de un año, de 60 millones de pesos. ¿Cuál es la capacidad de consumo que tiene esa persona realmente? Si decide usarlo hoy y si decide usarlo mañana. Hagamos el ejercicio. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a ver si esto retoma bien y funciona. ¿Listo? Ya pueden ahí ver la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy con esto. Entonces, suponemos que hay una persona que tiene unos ingresos
hoy del orden de 40 millones y mañana del orden de 60 millones. Si yo, y unas condiciones, ¿no? Unos supuestos, IPC igual al 5%, tasas de captación iguales al 5%, y tasas de colocación, que es el valor con el que me prestan una entidad financiera, también del orden del 5%. ¿Sí? Si quisiera utilizar todo mi dinero hoy, pues yo puedo utilizar mis 40 millones de pesos que me entraron hoy, más una suma de dinero X que puedo pedir prestada, ¿cierto? ¿Cuánto podía prestar al banco sabiendo que mañana pues puedo devolverle 60 cuando efectivamente me ingrese ese dinero? ¿Cuánto sería esa X? ¿Mm? Lo que se puede pedir prestado más lo que se pide prestado por el porcentaje que pide el banco o que pues se le tiene que pagar al banco. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería eso? 57.14. 57.14. O sea, al final tengo que devolverle al banco un valor, ¿cierto? Y ese valor, pues, está definido. En otras palabras, sería el valor que me van a quitar. Perdón. $60, que es el valor que voy a obtener, sería igual a la X más X por la tasa de colocación, ¿cierto? La tasa de colocación. Es decir, X más X por el 5%. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Profe, ¿por qué la tasa de colocación y no el IPC o la tasa de captación? ¿Quién le puede responder a Verónica? Verónica, sí. Porque esa X hace referencia a la plata que usted le puede pedir prestado al banco. Entonces usted hoy tiene 40, pero usted le va a pedir al banco cierta cantidad de plata sabiendo que mañana va a recibir 60 pesos. Entonces usted debe restarle el interés que pide el banco para saber cuánto aumentaría. Correcto. Y las tasas con las que prestan los bancos se llaman tasas de colocación. Acuérdense porque el nombre es sencillo. Captación son las tasas con las que los bancos piden prestado capital al mercado, ¿cierto? Y las tasas de colocación es el valor de las tasas con las que los bancos prestan dinero, ¿sí? Los bancos no trabajan con dinero propio, trabajan con dinero que nosotros le prestamos a ellos, ¿cierto? Entonces, pues en ese orden de ideas, hoy podría tener 40 millones que me entraron hoy propiamente dicho, más 60 sobre 1.05, ¿cierto?
¿Y eso cuánto me daba? 97.14. 97.14. Ok. Si hago de manera similar el ejercicio para mañana, yo puedo decir que mañana voy a tener 40 millones que voy a ahorrarlos, es decir, voy a meter en un instrumento financiero que me va a dar una rentabilidad que son las tasas de captación, más los 60 millones, ¿cierto? A ver, aquí voy a corregir acá una cosa. Serían 40 millones más 40 millones por las tasas de captación, más los ingresos que puedo obtener mañana, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso cuánto me daría? $102. 102.4, profe. 102.4 o 102. A mí me da 102. 102, profe. ¿Por qué 102.4? En última sería 40 millones. Perdona porque se me acabó el tablero acá y no me está funcionando. Lo voy a hacer arriba. En última sería igual a 40 millones por 1,05 más 60, ¿cierto? ¿Sí? Exactamente 102. Ahora bien, en este caso, en los que la tasa de captación es igual a las tasas de colocación y son iguales al IPC, a la inflación, pues tenemos que hay una equivalencia económica en dos momentos de tiempo, el hoy y el mañana. Es decir, con el dinero, con los 97,54, era que habíamos dicho, de hoy, con el dinero que puedo usar hoy, 97,54, era que habíamos dicho, 14, profe. 14, 37.14. es equivalente a los 102. Es decir, si hoy decido consumir los 97,14 pesos o dólares o millones de pesos, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando eran en términos de millones de pesos, pueden comprar lo mismo que los 102 millones de pesos mañana. Y eso, pues ya me concluye en una primera ecuación de ingeniería económica de equivalencia, que es capital presente, capital futuro, es igual a capital presente por
1 más el interés o más la rentabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos un ejercicio con unos supuestos reales de tasas? Ya vemos que ya no hay una equivalencia económica, pero primero entender que existen equivalencias en el valor del dinero en el tiempo de un momento a otro, ¿cierto? Cuando todas las tasas se comportan de la misma manera, cuando todas tienen el mismo valor. Puedo tener esta primera ecuación de ingeniería económica, ¿cierto? Y lo segundo, pues sería entender cómo se comporta realmente el tema. Entonces, me voy a adelantar a donde íbamos, a nuestro ejercicio. Si suponemos que las tasas son iguales, pues obviamente me da que hoy podría consumir hasta 97,14 y mañana podría consumir 102. Pero en esencia, los dos son equivalentes por la ecuación que acabamos de dar, que es la misma, ¿no es cierto? Capital presente es igual a capital futuro sobre 1 más la rentabilidad o 1 más el interés. Hagamos el ejercicio, un ejercicio diferente. Voy a volver a borrar acá y planteémoslo de manera diferente. A ver, pruebo otra herramienta a ver si nos va mejor. Si la tengo. No tengo. Vamos a probarla acá. Para ese caso, ¿qué voy a cambiar? Pues las variables de interés, ¿cierto? Entonces, supongamos nuevamente que hay dos momentos del tiempo. Uno en donde se recibe 40 y otro en donde se recibe 60. Pero hay unas leves variaciones. El IPC va a ser, en este caso, el 3%. Las tasas de captación van a ser del 5% anuales. Y las tasas de colocación van a ser de un 15%. Algo un poco más ajustado a la realidad. ¿Qué pasaría con el hoy? ¿Cuánto podría consumir hoy? Pues podría consumir los 40 millones más lo que pueda, hasta lo que pueda pedir prestado, que sería 60 millones sobre 1 más la tasa de colocación, más 1 más ese 15%, 0,15. Eso pues me da ¿cuánto? Eso me daría 92,17, ¿cierto? Sí, señor. Si hago el análisis de mañana,
Entonces yo mañana tendría 40 millones que los puse en un instrumento financiero a rentar y que rentarían un 5%, es decir, por 1,05, más el ingreso que voy a obtener efectivamente mañana. Y en este caso, pues sería 102, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? $92.17 ya no es equivalente con esos 102 millones, ¿cierto? ¿Dónde consumo más? ¿Dónde puedo consumir más? ¿Hoy o mañana? ¿Con qué magnitud puedo consumir más? Mañana. Mañana, ¿no? ¿A cuánto equivaldría esa cantidad de dinero hoy en términos de capacidad de consumo mañana? A 94.9. 94.9, es decir, vamos a hacerlo por acá, de un lado. O sea, yo quiero analizar la equivalencia de este valor. Entonces digo, capital futuro va a ser igual al capital presente, 92,17 por el interés, por 1 más. ¿Qué tasa utilizo ahí? Cuando hablo de consumo. ¿El IPC? Yo usé el IPC. El IPC, correcto. 0,03. ¿Qué sería 94,93? Pues como ya lo comentó su compañero, podría consumir más, ¿cierto? Si decido ahorrar la estructura de ingresos del hoy para usarla mañana. Lo que es coherente con lo que acabamos de comentar, ¿cierto? Que el ahorro pues, es un instrumento que tenemos para aumentar el consumo específico. Si yo quiero comprar algo específico o para atender pues, necesidades que se presenten, que serían casos de imprevistos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Señor. ¿No? Si la lógica del ahorrador fuera defenderse contra la inflación o sacrificar consumo presente para aumentar el consumo futuro equivalente, ¿cuánto debería ser la tasa de interés que debería exigir el ahorrador, un ahorrador racional? Ya resumiendo lo que hemos comentado, pues esa rentabilidad, que es una tasa de captación, tiene que ser superior a la inflación, ¿cierto? ¿Qué pudo haber pasado con los miles de ahorradores que, por ejemplo, estuvieron en Venezuela, tenían su dinero en instrumentos financieros y de un momento pues comienza a haber una inflación tan grande como la que se presentó allá? ¿Qué pasó con ellos? Perdieron todo el dinero que tenían invertido. Luego, sí existen riesgos, ¿cierto? O sea, por más que parecen instrumentos financieros seguros, existen riesgos de que en el mercado la inflación aumente, como riesgos también de que los bancos también se quiebran, ¿no? En algunas oportunidades
como por ejemplo ocurrió en el año 2008, pues también se ven afectados. Por lo tanto, si la rentabilidad que se percibe es menor a la inflación que se está viviendo, pues se está perdiendo capacidad de consumo. Aquí hay algunas preguntas que ustedes pueden resolver. Algunas ya las hemos resuelto ayer y demás, ¿cierto? Hablemos un poco del tema producción. Ya lo habíamos comentado ahorita, pues producción es coger una serie de recursos naturales, una serie de conocimientos, una serie de maquinarias y equipos para hacer una transformación de algo. Eso es lo que conocemos como producción. Esa transformación lo que está haciendo pues es agregando valor a la hora de resolver una necesidad o de atender una problemática, y en ese proceso de crear valor, de agregar valor a los productos, pues se gana dinero, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les solicito que ustedes hagan con su idea de negocio? Si ustedes se fijan, en Moodle hay 2 requisitos para las ideas de negocios que ustedes comiencen a definir y que van a trabajar a lo largo del semestre. El primer requisito, pues, es que las ideas sean de negocios completamente legales, y el segundo requisito es que haya una creación de valor. Es decir, que ustedes hagan algún tema de transformación de los productos, ¿cierto? O pues en ese proceso de acción. Es decir, que no sean ideas en donde yo netamente compré algo hoy para venderlo más caro mañana, ¿sí? Sino que en efecto ocurra una transformación. Pero volviendo al tema específico, en el proceso de producción, es decir, en ese proceso de transformación, pues yo necesito unos recursos, necesito invertirlos. Y esos recursos pueden llegar como recursos propios o patrimonio, o pueden llegar como deuda de préstamos a entidades financieras, o puede llegar como una mezcla de los dos. ¿Sí? ¿Luis Felipe? ¿Querías comentar algo? Profesor, tengo una duda. Digamos, usted dice que no podemos comprar algo y venderlo más caro, ¿no? Sí. Pero entonces, digamos, la idea de, no sé, de un Fluver o eso tampoco se podría. ¿De un qué, perdón? Digamos, un Fluver o un negocio así como el de la plaza. A ver, un Fruver, que es un negocio en donde se venden verduras, ¿ahí existe creación de valor o no? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Creación de qué, bro? ¿De valor? Sí. ¿Hay creación de valor o no? Sí la hay, sí la hay. ¿Por qué sí? Porque en la escala, pues en la pirámide que vimos hace un instante, se está comprando a los productores y se está especulando con el precio. Entonces también se está acercando el producto del campo, llevándose a los clientes que están en la ciudad y no van a desplazarse a adquirir esos productos en otros sitios. Por lo tanto, yo considero que sí hay creación de valor. ¿Quién opina algo similar de que sí haya creación de valor y por qué? O sea, lo que acaba de comentar su compañero es en parte cierto. O sea, hay una creación de valor sencillamente por el hecho de darle mayor comodidad al cliente a la hora de adquirir ese tipo de productos, ¿cierto? De seleccionar los mejores productos, ¿sí? De limpiarlos, porque en estos Fruver me los entregan todos muy bonitos, ¿cierto? De a veces porcionarlos y empaquetarlos.
Eso es creación, eso es producción y es creación de valor. Entre más creación de valor haya, va a haber mayor acumulación de valor. Es decir, cuando el proceso de producción tiene una innovación mayor, la acumulación de valor va a ser mucho mayor. O sea, yo no puedo coger un producto del campo y simplemente por limpiarlo, hacer que cueste 8 veces más. Pues no. Sí puedo hacer que cueste más, ¿cierto? Porque de todos modos hay un proceso en donde yo invierto unos costos, o sea, invierto un dinero para hacer una cierta transformación, ¿cierto? Para traerlo, para organizarlo, para limpiarlo, para porcionarlo, por ejemplo, ¿sí? Luego, ese tipo de proyectos sí es posible, pero ustedes tienen que pensar cuál es la transformación, cuál es la creación de valor. ¿Y por qué la tienen que pensar? Porque en el reporte inicial, un aspecto muy importante es la propuesta de valor, que no es otra cosa que describir cuál es la creación de valor, ¿cierto? Si no logro describir la creación de valor, no me sirve el proyecto. Es decir, voy a dar un ejemplo de los proyectos que no me sirven para el análisis, digamos, que queremos hacer. Por ejemplo, comprar repuestos de vehículos en un país X, importarlos y venderlos sencillamente más caros, ¿cierto? Hay un proceso de creación de valor, sí, pero no es lo suficientemente enriquecedor para la clase. O comprar un container de prendas en un país asiático, traerlo y venderlo más costoso. No es lo que queremos analizar en la clase, ¿cierto? Hay un proceso de creación de valor, sí, pero no es el que se quiere analizar en la clase, ¿sí? ¿Alguna otra duda al respecto? No, pero muchas gracias. Bueno. El cambio del valor del dinero en el tiempo, pues está estrechamente relacionado con el concepto de interés y con rentabilidad, y sabemos que en principio es mejor tener un peso hoy que un peso mañana, ya lo habíamos hablado. Luego, el inversionista con ese dinero hoy lo que hace es invertirlo, ¿cierto? Crear valor para que se pueda acumular más valor, para que se pueda generar más dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué pierde un inversionista? El que ya tiene ese gen emprendedor, como decía por ahí el señor que tiene ese blog, ese podcast que les compartí en Moodle. ¿Qué pierde un inversionista cuando no tiene el dinero hoy? Pierde el interés, o sea, la plata que puedo ganar por el interés. Un dinero, una rentabilidad que podría haber percibido por una posible inversión que haría con ese dinero, ¿cierto? A ese concepto propiamente dicho se le conoce como costo de oportunidad y es, en mi forma de ver, el concepto más importante de la clase de ingeniería económica. Que ustedes puedan valorar en un futuro cuál es su costo de oportunidad, es decir, cuál es la rentabilidad que dejarían de percibir por no tener el dinero para ejecutar uno u otro proyecto. Entonces, se define capital, retomando un poco el tema porque me adelanté un poco, se define capital como los recursos financieros que fondean unos proyectos de inversión o los proyectos de inversión que realizan los inversionistas. Ese capital puede estar compuesto de recursos propios, lo que también llamamos patrimonio o equity, es una palabra que se usa mucho en términos de modelos financieros y demás. Equity no es nada diferente a ese patrimonio que ponen los inversionistas o esos recursos propios que ponen los inversionistas en un negocio específico, pero también el capital puede provenir de deuda, de los préstamos que yo pida a las entidades financieras. Se define rendimiento de capital como la tasa de rentabilidad que se obtiene cuando un inversionista adelanta un proyecto
que se ha fondeado con una mezcla de patrimonio y de deuda. El rendimiento de capital es, por tanto, un interés que se gana, ¿cierto? ¿Cuál debería ser el rendimiento mínimo que debería generar un proyecto para generar valor? Pues una rentabilidad que esté por encima de las tasas de colocación que se usan para fondear el proyecto y que esté por encima de las tasas de captación que tenga cada uno de los inversionistas que están participando en el proyecto. ¿Qué buscan los inversionistas y los deudores que están dispuestos a fondear un proyecto? Pues ganar dinero, ¿no? Tener una rentabilidad marginal sobre el dinero que se está invirtiendo. ¿Y qué riesgo asumen los proveedores de capital? Pues el riesgo es de que el proyecto no salga adelante, ¿cierto? Y de que no se obtenga la rentabilidad. Y a medida de que haya mayor riesgo, pues la expectativa de rentabilidad va a ser mayor, pero también el esfuerzo va a ser un poco mayor, ¿cierto? O es lo que se estima. Aquí comenzamos entonces a hablar de un concepto que seguramente vamos a retomar en varias partes del semestre, pero que, por favor, tenemos que interiorizar desde hoy, que es cómo comenzar a estimar ese costo de oportunidad que pueden tener ustedes en un futuro y que va a tener su proyecto de inversión. Para esto, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el costo promedio ponderado de capital, que no es otra cosa de que entender cuál es el valor del dinero en el tiempo que está implícito en el negocio, en el capital que se está invirtiendo en el negocio. Ese capital que se provee de dos fuentes, de recursos propios y de deuda. Entonces lo voy a hacer con un ejercicio, con un ejemplo. Acá otra vez en el iPad. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo entender ese costo promedio ponderado de capital? ¿Cómo lo calculo? Se calcula de manera similar a como ustedes calculan su promedio ponderado de la universidad, ¿cierto? Primero identificar pues cuáles son las fuentes de capital que va a tener el negocio. Entonces yo puedo, por decir algo, tener tres fuentes de capital. Tres fuentes. Una primera fuente que sea deuda. Una segunda fuente que la aporte un primer socio. Y una tercera fuente que sea de un segundo socio. La deuda, el valor del dinero deuda, pues va definido por lo que ya vimos ahorita, que son las tasas de colocación que me dé el banco. El primer socio puede que no tenga ningún otro tipo de negocio y entonces su valor del dinero va definido por las tasas de captación. Pero el segundo socio resulta que sí tiene ya un negocio y este negocio en el que decide invertir pues es algo diferente a lo que él habitualmente hace. En ese caso, el valor del dinero, de su dinero, está asociado con la rentabilidad que él ya percibe del otro negocio. Él no va a hacer un negocio nuevo a menos que la rentabilidad esperada en este negocio sea mejor que la rentabilidad marginal que él ya percibe en el negocio que habitualmente hace. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Señor. Lo segundo, pues es definir cuál es el porcentaje.
¿sí? El porcentaje que se está invirtiendo de dinero de una fuente u otra. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que para este caso específico se requieren 100 millones de pesos, de los cuales 40 millones de pesos, o pongámoslo más grave, 40 millones de pesos son deuda, 40 millones de pesos se vienen del primer socio y 20 millones de pesos vienen del segundo socio. ¿Sí? Si definimos las tasas, entonces el banco me presta a un 15%, el primer socio lo puede comparar frente a un CDT y demás, entonces podríamos hablar de un 6%, y el segundo socio que ya tiene un negocio, pues podría decir que percibe en su negocio pues la tasa que él tenga específicamente, pero vamos a ponerle, por ejemplo, un 18%. Luego, el costo promedio ponderado de capital de esta inversión sería 40 millones de los 100 millones que se invierten en total a un 15%, más 40 millones sobre los 100 millones que se invierten en total al 6%, perdón, $0.6 más los 20 millones de los 100 millones que se necesitan invertir en el negocio al 18%. En términos generales, ese ¿Ya están viendo otra vez la pantalla? Perdón. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿cuánto les dio el costo promedio ponderado de ese capital? Profe, y ahí nos falta meter lo del 20 millones y el 18% de... Sí, es que creo que se le bloqueó la pantalla, profe, y quedó copiado hasta 40 sobre 100 por Sí, 0,03. Ok. Entonces voy a... Pero, ¿qué están viendo en este momento? ¿Me pueden decir? Dice la ecuación de CPC, pero incompleta, profesor. Falta lo de 20 sobre 100 por 0,18. De acuerdo, voy a volverlo a compartir. Entonces, Y pues esa operación me dio 0,2 completo. No sé si está en lo correcto. Sí, a mí también me dio 0,12. A mí también me dio 0,12. listo. Ya, ahora sí se ve. ¿Ahora sí lo ven? Ahí, Ya, digamos, los Sí, números señor. salieron un poco chuecos. Voy a borrar ese 18 que no se ve muy bien. Es que este tema del tablero digital no funciona tan bien como uno quisiera, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto les dio? 0,2. 0,12.
¿Por qué 0. Espera un momento, es que tengo acá un error. $0.12, que es un valor intermedio entre el 6%, ¿cierto? Y el 18%, que son las tasas extremas, digamos, que están interviniendo en el caso de negocio, ¿cierto? ¿Sí? En la diapositiva, pues, tienen un ejercicio similar, pero en donde solo hay dos inversiones y con diferentes aspectos. Yo quería compartirles uno que tuviera o que reflejara una situación un poco más real. Después, teniendo ese costo promedio ponderado de capital, si mi emprendimiento es un emprendimiento nuevo, pues debo definir también una tasa mínima atractiva de rentabilidad. Y esa tasa mínima atractiva de rentabilidad, de acuerdo a lo que comentábamos ayer, pues va a ser la tasa con la que yo voy a comparar después de evaluar el negocio, si el negocio es viable o no lo es. ¿De acuerdo? Y esa tasa mínima atractiva de rentabilidad pues tendrá que ser mayor, ligeramente mayor a ese costo de capital o a ese costo promedio ponderado de capital que acabamos de calcular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengo dos formas de ver el concepto costo de oportunidad. Uno, como la rentabilidad que un inversionista deja de percibir por no contar con el dinero para poder ejecutar un proyecto específico. O dos, cuando existe un emprendimiento, cuando es por primera vez que se va a emprender, ese costo de oportunidad viene definido por el costo promedio ponderado de capital que se va a invertir y va a ser ligeramente superior, o sea, va a ser igual a esa tasa mínima atractiva de rentabilidad. Colocando un ejemplo a la primera alternativa, pues entender que que los recursos de una empresa no son ilimitados. Entonces, cuando se tienen varios proyectos, por decir algo, si ustedes en un futuro llegan a tener una empresa constructora, ¿cierto? Y seguramente para el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios, pues tendrán que comprar varios lotes y demás, varios lotes que puedan ser desarrollables. Van a llegar a un dilema en donde no van a poder ejecutarlos todos al mismo tiempo, no los van a poder desarrollar todos al mismo tiempo porque no tienen los recursos para desarrollarlos todos al mismo tiempo. Así la situación económica se presente favorable, digamos, para el tema de venta de vivienda, probablemente no van a tener los recursos para desarrollarlos todos al mismo tiempo. Entonces van a tener que tomar decisiones de cuál proyecto ejecutar y cuál no. Y la rentabilidad que se deje de percibir por el proyecto que no puedan ya comenzar a ejecutar, pues es lo que se define como el costo de oportunidad de esa empresa en ese momento específico. Es importante también entender que el costo de oportunidad varía en función de los proyectos que yo quiera desarrollar, varía en función de todas las variables que estén implícitas en el negocio y en la economía, digamos, macroeconómicas que estén sucediendo en ese momento. Luego, las tasas mínimas atractivas de rentabilidad, que es en última lo que estamos comentando, es el costo de oportunidad, que no es otra cosa que el interés del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de fondos. Establecer esa tasa mínima atractiva de rentabilidad no constituye un proceso exacto y la mezcla de deuda y capital suele cambiar con el tiempo y entre proyectos. Luego yo debo estar revisando constantemente cuál es el costo de oportunidad que está implícito en el proyecto para poder continuar evaluando si es viable o no. Asimismo, la tasa mínima atractiva de rentabilidad no es un valor fijo para toda la empresa, sino que puede variar en función del tipo de proyectos. Entonces, por decir algo, si yo soy una constructora
Puedo tener una tasa específica atractiva de rentabilidad para proyectos inmobiliarios y otra muy diferente para proyectos carreteros o proyectos de infraestructuras públicas, como acueductos, alcantarillados, vías, etcétera, ¿sí? Porque los riesgos también no son los mismos, porque el capital con el que me prestan para proyectos públicos, perdón, los intereses que me prestan, a los que me prestan para desarrollar proyectos públicos son diferentes a los que me prestan para desarrollar proyectos privados, por ejemplo. ¿Es claro eso? ¿Sí? Señor. Bueno, Sí, muy bien. señor. Por favor, revisen las diapositivas. En la próxima clase, digamos, hasta aquí llega el tema de conceptos básicos de la asignatura. No se dejen engañar, o sea, si bien la palabra dice básicos, no significa que sean irrelevantes, todo lo contrario, son los más importantes. Hay que interiorizarlos, hay que entender claramente lo que se comentó hoy. Por eso les publicaré nuevamente el video en Grulla, si lo quieren revisar, las veces que lo quieran revisar. Y en la próxima clase, entonces, vamos a hablar del proyecto de inversión y de lo que ustedes tienen que realizar para ese primer reporte de ese proyecto. Si no tienen ninguna inquietud, podemos entonces dejar la clase hasta acá. Los escucho. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que crean que podemos mejorar, bienvenido. Los escucho. Profe, yo tuve una cosa que no terminé de entender en la parte en la que estábamos haciendo lo del CPP, y es que en la parte de deuda, ese 15% era de intereses, o a qué era ese 15% del que estaba puesto con la deuda. El 15% es la tasa de interés que se pactó con el banco para ese negocio específico, ¿sí? Y digamos eso porque se suma con lo otro, y se supone que lo otro era la rentabilidad, ¿no? Porque era la tasa de captación, que era la de los 40 millones del primer inversor, y la del segundo, que era la rentabilidad. No son tasas de rentabilidad, son las tasas que yo como inversor tengo que estimar que vale mi dinero, ¿cierto? Recordemos que interés es el valor del dinero en el tiempo, y yo como inversionista en un proyecto X específico, pues tengo que ponerle valor a mi dinero, al dinero que estoy invirtiendo. Y ese valor del dinero, pues depende de las circunstancias que tenga el inversionista. Si el inversionista nunca ha hecho una inversión, si es su primer emprendimiento, pues esa rentabilidad tiene que compararla frente a una tasa de captación, o sea, el valor que tiene que poner a ese dinero en ese proyecto será similar a las tasas de captación, que es el dinero que esa persona podría pretender ganar si no hiciera el proyecto de inversión. O sea, si él no hace el proyecto de inversión, la otra opción que le queda es ahorrar ese dinero propio que tenga, ¿sí? Ok, o sea, eso es Como hay más otro, bien como... sí, como hay otro tipo de inversionista que ya ejecuta inversiones, y entonces él no estaría dispuesto a invertir en un nuevo proyecto a menos que la rentabilidad que se espere en el proyecto pues iguale la rentabilidad que él ya está acostumbrado a recibir por lo que habitualmente haga. ¿Sí, sí es claro, Andrés? Pues entiendo que eso es como el valor, pues, sí, como el valor agregado que esperan ganar al invertir en ese proyecto, sí, o sea, de cada monto. Entonces, digamos, Es el valor mínimo esperado por el ajá, inversionista. sí, como la ganancia esperada, digámoslo así, como algo que ellos esperan O ganar sea, aparte. es el valor en tablas, el que si obtiene eso, ni pierde ni gana, ¿sí? Sí, sí, señor, ya lo entendí, gracias. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga la evaluación del proyecto, que eso lo haremos pues, a futuro, ya lo veremos poco a poco, el proyecto es viable siempre y cuando supere estos valores mínimos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, profe, sí, gracias. ¿Alguna otra duda?
Profe, con respecto al foro, que usted dijo que tocaba hacer una lectura antes, ¿ese va a estar disponible hasta cuándo? Ese lo teníamos disponible hasta este viernes. Voy a ampliar la fecha hasta el próximo viernes. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe. Listo. Profe, ¿ese es el foro de Elmos? ¿Algo así? Ese es el foro de Musk, sí. De Elon Musk, que está tan de moda, Ah, ok. ¿no? Listo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, ya saben que tienen el WhatsApp para cualquier inquietud que se les presente. Por favor, los que no han todavía ingresado al grupo de WhatsApp, pues recuerden que el link está en Moodle. Y pues nada, espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Ojo con esas ideas de negocios, pongan a pensar esas almohadas y ese sistema reticular, activarlo para encontrar unas buenas ideas y que pues la clase se vuelva muy agradable para ustedes en la medida en que esas ideas pues sean una motivación durante todo el semestre, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, Feliz profe. día. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, Hasta profe. luego, que estén muy bien.